Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, según los datos de que disponemos, la economía mundial tendrá un rebote de 6.0% del Producto Interno Bruto en el 2021, después de una contracción histórica de 3.3 en 2020. Y pese a la pandemia del COVID-19, será el mejor desempeño en la generación de riqueza desde 1973. La verdad, a mí me cuesta mucho trabajo entender por qué estos anuncios, por qué este optimismo en estas circunstancias. Y por eso recurro a quien sí sabe y que es un experto de un enorme prestigio, Roberto Aguilar, editor en jefe de la revista Forbes y columnista financiero de El Sol de México. Como siempre, te aprecio infinitamente, Roberto, que puedas estar con nosotros. Mi estimado Ricardo, muchas gracias, muy buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo se explica, Roberto, este optimismo en las actuales circunstancias? Pues fíjate que yo creo que más bien el tema tiene que ver con la semántica de la palabra, esta diferencia que en algún momento platicamos sobre la recuperación y el crecimiento, porque hoy, para poner una situación así de manera muy general, mi estimado Ricardo, por ejemplo, la economía mexicana, para que realmente crezca, tendríamos que estar hablando de una tasa superior a la que cayó, este menos 8% que reportamos de caída histórica. Tendríamos que crecer más de ese 8%, tendríamos que registrar una tasa para que en todo caso sí pudiéramos hablar de recuperación. Cuando tú hablas de esta actualización de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que por cierto, Ricardo, te quiero comentar que ya las está haciendo de manera más frecuente, sí. Es decir, que antes se esperaba un poco más de tiempo, hoy las está monitoreando de manera más frecuente y justamente para revisarlas y ver si hay algún cambio sobre las expectativas, pues lo que está haciendo es reconocer que sí hay economías que van a rebotar y van a superar este bache de la caída que propinó justamente la pandemia. Y el caso más específico, mi estimado Ricardo, tiene que ver justamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final del día lo que vemos es que estos ajustes que están haciendo organismos financieros internacionales sobre la economía mexicana, que hoy, por ejemplo, está esperando que crezcamos, que recuperemos 5%, así como un poco en línea con lo que también el gobierno mexicano optimistamente espera para este año, pues lo que estamos haciendo es que básicamente estamos dependiendo de lo que suceda en Estados Unidos, que Estados Unidos sí aplicó una receta que tiene que ver con una inyección directa de recursos, está ahora con un plan muy ambicioso de infraestructura, que por cierto hoy se está discutiendo a nivel global, encabezado justamente por Estados Unidos, quién va a pagar los platos rotos, déjame ponerlo así, mi estimado Ricardo, de todos estos gastos tan importantes que la economía tuvo que incurrir para justamente amortiguar la caída y con ello esperar una recuperación mucho más rápida, esta famosa V, que en México pues ya ves que el propio secretario dijo que podría ser como de palomita. Al final del día nosotros estamos como nadando de muertito, si lo vemos en estos términos, con lo que suceda en Estados Unidos, porque en la medida que estos vayan recuperando o que vayan mejorando la perspectiva en Estados Unidos, nosotros necesariamente vamos a ser muy beneficiados de esta situación, Ricardo. ¿Qué tanto ha tenido que ver la llegada de un nuevo gobierno a los Estados Unidos, la llegada del señor Biden y por supuesto toda esta derrama impresionante, yo no sé si calificarlo así, tú eres el que sabes, este plan de choque que él planteó para reactivar la economía y en qué medida, si nosotros somos dependientes, que en un 85% de nuestra relación comercial hacia afuera, y somos dependientes con ellos de esta relación tan evidente, no sé en qué medida podamos, o si hay una estimación de cuánto vamos a crecer y si vamos a recuperar lo perdido, Roberto. Pues fíjate que el tema será también, sí, efectivamente ahora esta nueva administración del presidente Biden pues le dio continuidad justamente a este tema de las grandes cantidades de recursos federales que, como tú sabes, incluso los estadounidenses recibieron directamente a su cuenta y en su cheque, pues cheques a través del gobierno para tratar de incentivar, las empresas mismas recibieron subsidios para no despedir más personal, es decir, que hubo todo este plan de choque, este plan que logró
apaciguar esta situación tan compleja que venía dándose justamente por los efectos de la pandemia y que sí tiene un costo. Bueno, se habla acerca de que casi el 40% del tamaño de la economía de Estados Unidos fue lo que se tuvo que destinar para este plan y que hoy, pues en algún momento determinado, pues como te decía, se tiene que voltear y ver de dónde se van a recuperar estos temas, de dónde se va a recuperar este recurso que ya se utilizó y sobre todo que sirvió como un amortiguador para la economía. Y este tema, pues afortunadamente, como te comentaba yo, pues estamos tan ligados a la economía de Estados Unidos. Ahora incluso también con el tema de las vacunas, que si quieres lo platicamos en un momento más, mi estimado Ricardo, pero Sí. que esto que sucede, esta correlación que hay entre esta dependencia que tenemos de las exportaciones, si lo vemos de una manera muy sencilla, entre más rápido se recupere Estados Unidos, nos va a demandar más bienes y servicios que van a salir de México ya con un acuerdo comercial revisado, el TEMEC, y que bueno, pues esto nos va a servir para incentivar ciertos sectores, el caso de automotriz y muchos de otros, como este 85%, 90% de dependencia que tenemos justamente con nuestras exportaciones. El tema es que no podemos dejar todo en manos de Estados Unidos. Ahora Claro. que hablemos de una situación, es importante. Fíjate que recientemente, mi señor Ricardo, se dio a conocer, esto es periódico, esta encuesta que hace el Banco de México entre analistas nacionales y extranjeros, y les preguntan cuál es la preocupación que tienen respecto a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que uno de los factores más importantes que de acuerdo con los analistas los están calificando es que tenemos, por ejemplo, la incertidumbre política interna, es el principal motivo que ellos están viendo que podría limitar la recuperación de la economía mexicana. Es decir, nosotros ya tenemos un impulso justamente derivado de Estados Unidos, de esta relación con Estados Unidos, pero también debemos hacer nuestra propia tarea interna. Y esto es lo que creo que está faltando, porque no hay una correspondencia de esta preocupación e intereses por parte del gobierno, que ha hecho ciertas políticas donde pues hoy los inversionistas, los empresarios están pensando dos veces, quizás reactivar algunas de sus procesos, de sus plantas, de sus planes de crecimiento ante esta incertidumbre de lo que sucede al interior del país. Así es que creo que esto Sí. pues se ha hablado poco, pero creo que resulta una parte donde no se ha complementado, falta la pieza interna, diría yo, ya tenemos la externa, nos está ayudando y esto pues no va a ser definitivo. Estados Unidos, por más que quiera, mi estimado Ricardo, no va a ser que superemos de la noche a la mañana esta caída de más de 8%, porque ahí lo que hace falta es que internamente el gobierno y todos los actores políticos y económicos de este país pues puedan hacer una convergencia que de tal manera que se generen las condiciones para que también se complemente con las cuestiones internas y esto sí nos permita recuperar de manera más rápida esto que hemos perdido en términos de crecimiento económico, mi estimado ¿Cuáles Ricardo. serían los beneficios que podríamos esperar en términos generales los mexicanos? Bueno, pues para empezar yo diría que hubiera más certidumbre sobre las decisiones que empresariales y sobre este entorno, que lo que va a hacer es que se traduzca justamente en que haya una apuesta clara a que este mercado interno, que es tan grande y que es tan vasto, el mexicano, pues podría estar siendo beneficiado justamente de manera interna y no también seguir dependiendo de Estados Unidos, no solamente en términos económicos, sino también incluso en términos de las remesas que han llegado a un nivel histórico y se esperaría que siguieran creciendo, pero bueno, pues esto también en algún momento va a tener que ir disipándose y en todo caso, insisto, no nademos de muertito en términos económicos, sino tenemos que hacer nuestra propia tarea, mi estimado Ricardo. Finalmente, mi querido Roberto, a reserva de lo que tú quieras añadir y puntualizar, ¿de qué manera va a influir en el rumbo económico del país lo que decidamos los mexicanos el 6 de junio? Tenemos las elecciones de presidentes municipales, de gobernadores, sí, pero una elección estratégica es la de la Cámara de Diputados, porque ahí se deciden los recursos públicos de toda la nación. Estoy sintetizando un poco rupestremente, pero bueno, y por tanto se decide el rumbo, la carta de navegación del país. Es muy claro, y voy a ser muy prudente, de que se van a decidir o se va a elegir sobre el actual modelo económico, sin adjetivos, así lo planteo del gobierno
de la 4T López Obradorista frente a otras propuestas o a la posibilidad de que ese modelo ya no siga operando. Bueno, ¿de qué manera esto puede incidir en la economía del país para lo que resta del año? Que no sea una visión totalitaria o autoritaria sobre un tema, sino que también se discuta, porque yo creo que esto tiene tantas aristas, y hoy sobre todo, mi estimado Ricardo, cuando estamos hablando, como siempre, de recursos limitados, hoy el gobierno mexicano también se enfrenta a una situación pues muy holgada, muy limitada en términos de su presupuesto, a pesar de este tema que había hecho del combate a la corrupción y los ahorros. Pues la verdad es que las necesidades también por este tema, este choque de pandemia, pues también crecieron, y hoy las prioridades están cambiando. Así es que yo lo que creo es que tendría que buscarse una equidad en términos de las voces, los objetivos y sobre todo las repercusiones de todas las decisiones políticas, y esto a su vez económicas, y que también de cara a una potencial reforma fiscal, que esto pues se están discutiendo no solo en Estados Unidos, en el mundo, y México no va a ser exento de esta situación, y creo que a esta mayor pluralidad de ideas políticas sí debería de ayudar a tener una visión mucho más positiva para las decisiones que se tomen en el gobierno, y sobre todo para alcanzar los objetivos y las repercusiones de la sociedad mexicana, que ha sido tan golpeada por esta situación, y no es exenta, porque no es solamente México, ha sido a nivel global, pero bueno, hoy nos toca también hacer nuestra tarea para salir de este bache, mi estimado Ricardo. Ahora sí, finalmente, Roberto, querías decir algo de las vacunas. El señor Ebrard se va a China, a la India, no sé cuántos, a decirles, oigan, por favor, mándenos las vacunas. ¿De qué manera va a influir esto en la recuperación económica, que se disponga o no de las vacunas suficientes? Bueno, es que estamos viendo justamente que esta escasez ya que potencialmente podría irse agudizando en los siguientes días, porque pues hoy todo el mundo está pidiendo justamente, y con sobrada razón, que se le cumplan los contratos, y este tema es de capacidad, no es de una decisión de que sí te voy a mandar o no, sino es de capacidad de producción de estas vacunas en todo el mundo. Pues hoy lo que está sucediendo es que se están refrendando exigiendo que se cumplan estos contratos, porque entre más rápido se acelere el proceso de vacunación, como dice el secretario de Hacienda, que lo veo bastante optimista, hablando de 80 millones a la mitad de este año de mexicanos vacunados, pues esto va a permitir que haya una mayor solidez en la reactivación de todas estas actividades en México económicas, y que esto sí también puede ayudar. Así es que entre más rápido podamos contar con estas vacunas, mi estimado Ricardo, esto también podría ser. El tema es que hoy la situación es que apunta es que Estados Unidos sería como nuestra alternativa más viable, cercana geográficamente por la disposición que pudiera hacer. Pues ya nos mandó 2.7 millones, pero probablemente sí se pueda negociar, o estén buscando más bien que Estados Unidos nos vuelva a enviar más vacunas, mi estimado Ricardo. Roberto Aguilar, editor de Forbes y columnista del Sol de México. Roberto, un abrazo grande, fraterno. Gracias de verdad por estar con nosotros. Te lo aprecio mucho. Te aprecio, mi estimado Ricardo. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.